Aplauso a María, la invitada del Just Sciencing de hoy, número 38. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, muchísimas gracias por estar aquí, que llevábamos ya mucho tiempo hablando por Twitter para cuadrar las fechas, así que muchas gracias por estar hoy Gracias a aquí. ti por la oportunidad. Bueno, cuéntanos porque cuando en esta intro que hago, ¿no? Un poco metiendo el tema, claro, yo de respuesta inmunitaria sé. Sí. De estadística sobrevivo, que es Ya. lo que Bueno, a hacemos. ver, tengo una mala noticia para ti. Es que No. en realidad no estoy tan en tu equipo como puedas creer. No. Porque no, yo soy física de formación, entonces lo de la respuesta inmunitaria ha venido un poco como de refilón. O sea, Para ti la pero respuesta inmunitaria es como para mí la estadística, entiendo, ¿no? En plan, Sí, exacto, exacto. Yo tuve que empezar el primer día de doctorado Wikipedia, que es un linfocito, cosas así, porque no, me como encanta. no. Bueno, pues Sí, sí. a ver si entre las dos sacamos algo en claro, ¿no? En plan de respuesta inmunitaria de estadística. Aunque no me cabe duda que seguro que estás súper bien formada en respuesta inmunitaria. Antes de entrar en esto, ya que has dicho que tú eres física de formación, cuéntanos cómo acaba una física estudiando aspectos de la respuesta inmunitaria. ¿Cómo ha sido tu formación y tu recorrido hasta llegar donde estás? Bueno, pues a ver, yo creo que es un recorrido un poco más fruto del estar perdida y dar palos de ciego que de otra cosa. Yo empecé la carrera de física, sí que es verdad, porque de siempre me habían gustado mucho las ciencias. En ese momento, suena un poco a coña, pero en ese momento había como un boom con Big Bang Theory, el bosón de Higgs, no sé qué. Todo el mundo estaba un poco como, uy, ¿qué es esto de la física? Y yo entre ellos, pues al final caí. Y entré en la carrera sobre todo pensando que me gustaría más la parte de astrofísica, que parece así un poco la más romántica, los planetitas, tal. Ujú. Pero luego cuando empecé a dar eso no me gustaba nada. Pero sí que es verdad que me gustaba mucho la física de partículas. Acabé la carrera pensando que quería especializarme en física de partículas y empecé el máster en Madrid en física teórica aplicada a física de partículas sobre todo. Y una vez acabé dije, bueno, vamos a ver, esto está bien, me ha gustado, ya creo que intelectualmente he aprendido lo que quería aprender de física, pero ahora quiero jugar un poco Vale. y quiero aplicar un poco lo que he aprendido, algo un poco como más tangible. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar, no tenía un poco de dudas sobre si hacer doctorado, si no, Perdona, empecé a María, trabajar, perdona que sí. te interrumpe. O sea, ¿tú cuando hiciste licenciatura o ya hiciste grado? Hice grado, sí. Vale. Llevaba un par de años justo. Sí, ¿Y luego el sistema grado. hiciste máster o trabajaste antes del máster o después? ¿Cómo? No, hice máster Máster. directamente. Vale. Sí, pasé de la carrera al máster, todo directo. Ok. Y después del máster, como no estaba segura, empecé a trabajar Vale. y dije, bueno, vamos, voy a darle una oportunidad al trabajo y si no, porque no estaba muy segura, la palabra doctorado se me hacía un poco, se me hacía bola todavía. Eh, Entonces, nada, empecé a trabajar, no me gustó nada, pasó algo que pasa mucho en España, que es un poco como, bueno, estudias física y al final te tienes que dedicar a algo completamente diferente porque es lo que el mercado laboral te ofrece. Yo llevo ahí un par de meses trabajando y diciendo, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago aquí trabajando en un banco? Y diciendo, pero Ah, ¿qué claro. narices estoy Es que haciendo en un banco? te iba a preguntar dónde trabajabas y de qué trabajabas, cuál era tu puesto o cómo. Pues era algo así como a ver, sobre el papel era como desarrollar la seguridad digital del banco, yo pensando que iba a ser una gran espía y a lo Mr. Robot y tal, pero luego lo único que hacía era Excel, así que, y yo dije, no, yo he llorado mucho en la carrera como para dedicarme toda mi vida a hacer Excel. Era una empresa de consultoría y Vale. no, entonces este estar un poco en el fango me motivó a empezar a buscar, dije, bueno, yo creo que he hecho de menos la investigación y creo que me he dado cuenta que esto no es lo que quiero, voy a buscar un doctorado. Y cuando empecé a buscar doctorado,
Me inspiré un poco, bueno, durante mi máster, aunque el máster yo lo cogí específico, o sea, el camino de física de partículas, hubo una asignatura que me gustó mucho, que se llamaba sistemas complejos, Ujú. que es un poco lo que he hecho en mi doctorado, que es un poco como utilizar la física en otros aspectos para modelizar otro tipo de problemas con muchas variables y intentar optimizar y predecir cómo se va a comportar. Y en sistemas complejos puedes ir desde o sea, modelizar una epidemia a cómo organizar una ciudad o cómo funcionan las líneas del metro, cosas así. Eso me gustó mucho. Ok. Sobre todo la parte de física un poco aplicada a algo de la salud. Entonces me empecé a centrar en la búsqueda de biofísica, física, medicina, cosas así. Y en 2019 pues justo topé con una beca se le llama inmunología cuantitativa o algo así. Y me metí un poco ahí, me tiré a la piscina y dije, bueno, ya te digo, sabiendo relativamente lo que era la inmunología, pero dije, bueno, la física es bonita, la inmunología es bonita, debe salir algo guay. Vale, 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 claro, es que los sistemas complejos, bueno, el estudio de la física aplicada a sistemas complejos, ahora cuando lo has dicho y justo has mencionado de epidemias, si no me equivoco, tuvimos, no sé si fue ya el año pasado o este año, creo que fue el año pasado, tuvimos a Susana Manrubia aquí en el canal hablándonos de sistemas complejos porque ella hizo trabajos con COVID. Ah, sí, Aplicando COVID. Y a mí la sensación que me quedó después de esto es como, esto sirve, o sea, esto es muy inestable como predicción, o sea, como modelos ujú, predictivos, ujú, es más seguro, ¿no? O es más, o sacas más provecho a un sistema que ya está desarrollado, que ya está establecido y ver ujú, dónde ha impactado más o cómo ujú, está haciendo esto. Pero luego siempre vemos en las noticias, que yo entiendo que el rigor a veces del periodismo deja mucho que desear con el tema de ciencia, pero luego vemos un montón de noticias de modelos predictivos. ¿Esto de los ujú. sistemas complejos va en línea de estos modelos predictivos o no? Sí, exacto, es eso, un poco también, a ver, es que también es difícil, por ejemplo, la meteorología ahora tanto con Ujú. la Dana y tal, es un poco lo mismo, ¿eh? La meteorología es una parte de la física y hacer predicciones, pues siempre te arriesgas a desviarte un poco y siempre va a haber un poco de ruido en tu predicción, pero eso no es algo súper detallado porque en eso o sea, la propia palabra de complejo es como que hay muchos elementos y esos elementos entre sí se entrelazan y van a dar lugar a una respuesta y esa respuesta es un poco la predicción que tú quieres dar un poco de manera aproximada, es un poco como para saber la evolución, no al detalle, pero sí de manera aproximada ir conociendo cómo va a evolucionar. Pero ¿y cuando aplicas esos sistemas complejos a la biología al sistema inmunitario o a lo que sea, em, claro, tú tienes que conocer, porque no son variables independientes, o sí, puede que haya Ujú, variables ujú. independientes o puede que haya variables dependientes, y eso te lo determina la biología o la Sí, data que haya. exacto. Sí, 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 Pero, exacto, así. Ujú, claro, pero entonces, ¿cómo, o sea, tú tienes que estar colaborando con, o cómo tienes ujú. tú ese input para saber cómo Sí, sí, desarrollar tu sí. sistema complejo? Sí, exacto. O sea, a ver, yo personalmente no llevo a cabo experimentos, pero sí que es verdad que trabajo con gente Claro. que, o sea, somos dependientes de datos. Entonces yo sí que trabajo pues con un departamento de inmunología de un hospital que sí que nos da, y luego, bueno, yo personalmente ahora a lo largo de estos años pues me he ido formando un poco Claro. más en la inmunología, pero es verdad que sí que necesitas saber un poco el background biológico para que, bueno, si tienes esta ecuación te da esto, necesito ponerlo un poco en contexto y y tener esto en cuenta y saber que hay esto. Y precisamente lo que tú dices, que si está correlacionado, es que en la inmunología es horrible, es que hay 200.000 millones de cosas unas relacionadas con la otra, es muy difícil, es muy compleja, es muy difícil hacer predicciones, tienes que simplificar todo siempre un montón, pero es verdad que es un campo que como que no se había explorado nunca, que las matemáticas iban por un lado y la biología por otro, y al final es eso, o sea, yo qué sé, el número de células, las concentraciones de cierta enzima, todo eso son cosas cuantitativas, son Ujú. cosas que se pueden medir y son cosas que se pueden expresar en ecuaciones, entonces son cosas que al final pues vamos a poder modelizar con una ecuación o con una simulación o tal,
y es algo como mucho más rápido que realizar un experimento. Claro que también es, como has dicho tú, es más inexacto, pero también te deja jugar con muchas condiciones que no podrías jugar con ellas en el laboratorio o tal, sí. Claro, porque entonces, ¿qué tipo de datos o qué tipo de muestras, entre comillas, utilizas tú, incorporas tú? ¿Has dicho que colaboras con el Departamento de Inmunología del hospital o Mm, de... sí, sí, en general, bueno, son de, o bien cogemos, esto se lleva mucho en investigación sobre data, o sea, datos publicados por otros grupos o que son públicos, o bien nosotros con distintos hospitales. Yo estaba en París, entonces eran distintos hospitales de París, y yo personalmente lo que hacía, el input que yo utilizaba eran, a ver, ¿cómo le digo? Las proteínas que forman los receptores de nuestras células inmunitarias, o sea, de los linfocitos B y T. Cada Ajá, linfocito es una célula con una antenita, que es el receptor. Esa antenita está hecha por unas proteínas, y esas proteínas son, o sea, tienen como unos aminoácidos. Pues yo lo que trabajo es con la secuencia de aminoácidos de esa proteína, vale. con todas las que puedes encontrar en una persona y luego a su vez en varias personas. Mira, ¿qué receptores mirabas de linfocitos C y T? O, B y T, perdón. O Pues todos. DT era el CD4, CD8, Ujú. no sé si... Y luego de los linfocitos B, sobre todo los anticuerpos. Los anticuerpos, vale. Gente del Mm. chat, esta era pregunta mía personal porque me interesa. A vosotros a lo mejor habéis dicho CD4, CD8 os da igual, pero a mí me interesaba, así que esta pregunta era para mí. Vale, entonces, claro, mirabas el. ¿Y qué mirabas? ¿La cantidad de receptores que tenía una persona frente a otra? Sí, exacto. O sea, partimos de la premisa de que esa cantidad de receptores tiene que ser como muy diversa dentro de una persona. O sea, consideremos que ese receptor es el que va a encontrarse al virus, a la bacteria o al patógeno. Entonces, y hay como nosotros a lo largo de nuestra vida estamos expuestos a un montón de amenazas diferentes. Entonces necesitamos como un montón de receptores distintos que puedan capturar toda esta potencial diversidad de amenazas. Son como una llave y un cerrojo. Entonces, cuantas más llaves tengamos, pues más cerrojos podemos abrir. Así que cada persona tiene un montón de receptores diferentes, y hay tal diversidad que a priori podríamos pensar que cada persona tiene unos receptores diferentes a otro. Pero yo en lo que me he focalizado son en los receptores que aparecen igual, que es de manera aleatoria, se han generado de la misma forma y aparecen en muchas personas a la vez. Son los receptores que son compartidos. Yo los llamo. Y entonces, para poder estudiar si estos receptores aparecen en muchas personas, si tienen características especiales o si Claro, pasa algo porque con ellos. en teoría, a lo mejor desde el punto de vista evolutivo, sería lógico pensar que los tipos de receptores que tenemos todos, ¿no? Que más compartimos son amenazas Sí, muy antiguas, entre comillas, ¿no? exacto, exacto, Patógenos exacto, que llevamos enfrentándonos exacto. ante ellos en muchos años, a lo más, Sí, como que lo más, ujú, el básico básico de supervivencia, ¿no? exacto, exacto. Vale, vale. Y luego las otras más variadas, ¿no? La diferencia en Ujú, los otros receptores podrían ser un poco como tu currículum inmunitario, exacto, ¿no? A lo que tú has estado. exacto, exacto. Vale, 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 Perfecto. vale, vale. Ujú, Y ujú, así que nos puedas contar, porque yo sé que todo esto, claro, los proyectos, las investigaciones tardan un tiempo en publicarse, en todo ujú. esto. Algo que puedas contarnos, algo interesante que hayas descubierto de utilizar estos sistemas, si has podido relacionarlos con clínica o si tienes una hipótesis Ujú, de qué porcentaje está conservado, qué porcentaje es variable, si depende de la edad, ujú, algo que nos puedas contar. ujú. Bueno, a ver, pues mi proyecto en principio se iba a centrar en los linfocitos T y en los linfocitos T que responden a células cancerígenas, y como todo buen proyecto empieza siendo una cosa y luego se desvía completamente y acabó centrándose en los linfocitos B más y en COVID en lugar de en cáncer, porque bueno, me pilló la pandemia en mitad
del doctorado y como buen doctorado en inmunología, pues estaban todos ahí que les hacían los ojos chiribitas. Ay, madre mía, cuántos datos, cuántas cosas, cuántos problemas. Y, y bueno, lo que yo hice, yo partía de unos modelos, ¿vale? Que aquí es donde entra un poco la estadística. Unos modelos que desarrollaron colaboradores anteriores de mi grupo, que te explican un poco cuál es el proceso de crear estas proteínas que os he dicho, estos receptores. Y cuantificando todos estos procesos puede asignar a un determinado receptor proteico una probabilidad de aparecer o no. Ok. Luego este modelo de generación se perfeccionó un poco y además de la generación luego se introdujo otro proceso biológico que es la selección. O sea, en nuestro cuerpo la proteína se puede generar, pero luego como que nuestro sistema inmune tiene que hacer check de que ese receptor es bueno, no va a reaccionar contra nuestro cuerpo, pero sí que se va a reaccionar contra otro. Entonces añadimos un poco la selección a esto. Y así con este modelo estadístico lo que podíamos hacer era, con datos de lo que te he dicho, cogían sangre de la gente, muestras sanguíneas y secuenciaban las proteínas de pues, alrededor de 1 millón de células de linfocitos B, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo ahora acababa con pues, 1 millón eran como todas secuencias de letras de proteínas. Y entonces con este modelo estadístico yo cogía una proteína dada, su secuencia en aminoácidos, y yo podía calcular cuál era la probabilidad de encontrar esa proteína en una persona, ¿vale? De ser generada y de ser seleccionada. Ok. Así que con eso yo podía ver si tú miras un conjunto de X personas, pues podía calcular cuántos receptores yo espero encontrar que sean en común, lo que has dicho tú, el background, cuánto espero de manera estadística que ellos vayan a compartir. Vale. Entonces, con esto yo podía hacer una aproximación en un estado normal en pacientes sanos, yo espero que estos pacientes compartan este número de receptores. ¿Qué pasa si ahora hay una enfermedad? Estos pacientes van a compartir más receptores o menos porque la respuesta inmunitaria es más privada. ¿Qué va a pasar? Entonces, gracias a que hubo el COVID, tuvimos acceso a muchos datos que no habían estado disponibles hasta el momento, como por ejemplo datos de secuencias de proteínas de gente que antes había estado sana y se pudo secuenciar su sangre después cuando sufrió la enfermedad. Entonces podíamos ver como la cantidad, la concentración de cada receptor, como había cambiado de estar sano a estar enfermo. E hicimos como las mismas estimaciones, y lo que vimos es que una vez, o sea, justo después del pico de la enfermedad, la cantidad de receptores que se comparten es muchísimo mayor que en el estado normal. Entonces, esta mayor convergencia nos está indicando que la exposición al virus está fomentando la producción y selección de anticuerpos y de linfocitos específicos que pueden capturar este virus. Entonces, luego desarrollamos, como fuimos un poquito más adelante, y vimos que, o sea, nosotros, como hemos dicho, hay una serie de receptores que se van a compartir solo por pura estadística y otros que se van a compartir porque están respondiendo a un virus. Entonces, desarrollamos como otra especie de método para poder discernir, dado un receptor que está siendo compartido entre diferentes personas, si está siendo compartido por pura estadística o porque realmente ha sido seleccionado por la enfermedad. Entonces acabamos empezamos con una muestra de 50 personas. Entre esas 50 personas vimos que había muchos anticuerpos compartidos, y de entre esos anticuerpos compartidos fuimos capaces de aislar muchos de esos anticuerpos que eran específicos para el COVID. Entonces me dirás, bueno, ¿y esto qué tiene de importante? Un anticuerpo se puede ver en el laboratorio, es cierto, pero es verdad que a mí me parece especialmente importante ser capaz de aislar anticuerpos que han sido producidos en mucha gente, en gente que ha superado la enfermedad, porque lo cual quiere decir que ese anticuerpo es especialmente efectivo, y si muchos organismos han conseguido secuenciarlo,
significa que es relativamente fácil. Entonces son como conseguir aislar estos anticuerpos es bueno para poder, o sea, para poder diseñar vacunas que luego vayan o A sea, producir son este los tipo anticuerpos. Sí, de exacto, anticuerpos. exacto, Vale, eso vale, es. vale, vale. Entonces, sí. Claro, es que tengo muchas preguntas, porque el tema COVID, claro, Ujú, es que es, como tú dices, ¿no? Gracias al COVID, con todas las comillas del mundo, y obviamente que la gente entienda que desde el mayor de los respetos, pero efectivamente, gracias al COVID ha habido cosas que no hubieran sido posibles de ninguna de las maneras si no hubiera habido ujú, COVID, compartir data de forma tan sí, globalizada, esto sí. no era la práctica común antes de COVID, Mm, intercambiar secuencias, intercambiar muestras de pacientes de COVID ujú. entre países, esto la verdad que ha sido Sí, ha habido algo una único. generosidad que no, sí, sin precedentes. Entonces, claro, yo me salen muchas, muchas, muchas dudas. Primero, esta diversidad de receptores, em, porque claro, yo estudio la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Un poco, pues esa, Ajá, la de sí, generar vacunas y tal. sí, Hay una ujú, respuesta inmune innata, que es la de lo sí, ¿eh? general, ¿no? Todo lo que parezca patógeno lo mato y luego pregunto. Y luego la adaptativa, que es primero lo analizo y desarrollo una respuesta específica para esto, ¿no? Ujú, Em, y claro, y hay algunas que son, algunas respuestas inmunitarias que son más a largo plazo o que son más exacto. duraderas y otras que se Ujú, olvidan antes, ¿no? Seguro que hay ujú, gente en el chat que se le viene el ejemplo, algunas vacunas que tienes que ponerte recordatorio cada X ujú, años y otras que ujú, casi para siempre, ¿no? Entonces, en el estudio este en concreto de los receptores o la respuesta COVID, que cuando analizabais estos individuos que se contagiaban por COVID y de pronto convergían, de pronto compartían una firma inmunitaria común, ¿has tenido la posibilidad de ver esto a tiempos posteriores para ver si luego mm, vuelven a divergir o esto es como mm. ya les ha unido para siempre y esto ya lo mantienen como para siempre Mm. o se va diluyendo en el tiempo? Pues esa es una de mis grandes dudas y que de verdad sí que me gustaría en algún momento, si Dios quiere, y puedo dirigir algún grupo, sí que me gustaría por lo menos diseñar algún experimento así porque tengo dudas, tengo alguna intuición. Mi intuición es que una vez, o sea, mi intuición es que la convergencia probablemente vaya a decaer porque piensa que al final la gente que yo tomé como pacientes sanos, esa gente también venía de, o sea, tienes Ujú, un background de enfermedades, entonces están ahí. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en el pico de la enfermedad, la cantidad de los linfocitos son, o sea, la cantidad de linfocitos que hay es algo dinámico. Si tu cuerpo ve que necesitas muchos de uno, los recluta y empiezan a expandirse. Lo que pasa es que, y si tú tomas una muestra y esos linfocitos que están seleccionados son muy abundantes, en tu muestra siempre los vas a captar. ¿Qué pasa? Si tu cuerpo ya ha conseguido, ha aprendido a generar estos linfocitos, esa memoria va a quedar ahí. Y esto cuando la gente decía, bueno, es que los anticuerpos desaparecen, no, la memoria está generada. Lo único es que tu cuerpo, una vez regresas a tu estado normal, energéticamente es muy poco favorable que dé preferencia a la existencia en abundancia de estos anticuerpos si no los necesita. Entonces lo que hace es la concentración vuelve a disminuir y probablemente esté ahí y lo que puede pasar es que en una muestra de sangre tú no captas todas las células que tienes, entonces si tu concentración disminuye puede ser que eso ya no lo veas en la muestra y probablemente la convergencia desaparezca. Si pudiéramos coger toda la sangre con todas las células, probablemente sí veríamos que siguen ahí, que hay mucha más convergencia de la que creíamos ujú. a priori. Pero, ¿y Y cuánto tarda en disminuir? Tampoco lo sé. También me gustaría saberlo, pero no. y puede ser que a lo mejor, como tú dices, en la sangre no puedas detectar estos linfocitos, pero sí que tienes a lo mejor linfocitos residentes, ¿no? En otros focos, en nódulos, en Mm, ganglios, que ahí ujú, sí que se mantienen estas células de memoria que ujú, de vida larga, ¿no? De estas que perviven durante muchos años que no proliferan porque no hay necesidad, pero que se mantienen ahí como una pequeña población. ¿Has ujú. sido capaz o eres
consciente de algún tipo de análisis de esta diversidad en estos sitios, en estos linfocitos residentes de tejido? Si hay diferencia entre los que encuentras en la sangre y los que tienes aquí en estos sitios de maduración. No sabría decirte porque yo me he centrado siempre en los de la sangre, Uh-huh. entonces no sabría decirte, pero sí que sé que hay gente que se dedica justo a los de, por ejemplo, en los de las células el olfativo o en el sistema digestivo también hay mucho interés. Ves otros tipos de linfocitos en eso, pero no sabría decirte exactamente la diferencia porque yo en todo Claro, momento me he centrado en en los de la sangre, claro. sangre. Entonces, sí. Es que siempre cuando siempre hablamos en algún tema de diagnósticos, ¿no? O de tomar muestras, que siempre está el dilema de si tomas una muestra que es de acceso fácil y poco invasiva, como puede ser un análisis de sangre, estás muy limitado a lo que es sistémico, ¿no? A lo que o está Exacto, esparcido sí. por todo el cuerpo o requiere del sistema circulatorio para llegar a donde debe. Pero no todas Mm, las enfermedades, sino todos los marcadores sí, los encuentras en la sangre. Entonces, sí. si quieres ver un marcador específico de un tejido, Mm, normalmente eso ya es una prueba más invasiva que no se hace de sí, manera rutinaria. sí. Yo a día de hoy solo conozco, a ver, lo sabrá más, pero que me haya coincidido con ella solo una investigadora de, uy, perdón, que está creo que estaba en Nueva York y había llegado como a un montón de acuerdos y muchos hospitales, nada más un paciente fallecía, se lo donaban inmediatamente y hacía como la prueba y tenía como secuenciados linfocitos de prácticamente cualquier órgano, pero eso tenía que esperar a que alguien muriera, que estuviera en buenas condiciones, que se lo Claro, donaran. claro. Y sí, es Es que, un cuello de botella. Lo de los datos, sí, es como bueno, ya, el pero gran al fin y punto. al cabo, o sea, simplemente yo creo que es útil o es necesario ser conscientes, ¿no? De las limitaciones o las ventajas y las desventajas que tiene buscar marcadores en sangre frente a otro órgano, porque al fin y al cabo lo más fácil que pueda ser establecido en todos los hospitales va a ser la prueba menos invasiva. O sea, al final tú lo que Mm, quieres es que ya, tu exacto. marcador o tu prueba diagnóstica pueda ser aplicada en cuantos más sitios mejor, y Ujú, normalmente si es menos invasiva o si es utilizando una técnica que ya está, como sacar sangre, pues eso es una ventaja clara frente a lo mejor una biopsia. Em, ujú, tengo otra pregunta así un poco general porque claro, si es lo que estabas diciendo, que a lo mejor cuando estás en el pico de la ola de infecciones, además también geográficamente cercano, ¿no? Sobre todo mm, si utilizas las muestras de un hospital, pues tienes la localización muy concreta. Em, pero cuando baja el pico, ¿no? Cuando tu sistema inmunitario vuelve a niveles relativamente normales, sí que es la frecuencia ujú, de estos linfocitos concretos para esta enfermedad pueden bajar un poco. ujú. Mi pregunta va un poco por si sería posible como utilizar este tipo de pruebas un poco, y no te asustes por mi pregunta, sé que es un poco loca, pero creo que tiene un point. Em, Como un tipo de prueba de paternidad o un tipo de prueba de relatives, de familia. Si sería capaz de poder eh, encontrar un X% de similaridad, ¿no? De Ujú, overlap, ujú. como para Sí. demostrar de es mi hermano, hemos vivido en el mismo sitio, hemos sufrido tales enfermedades y esto lo puedo demostrar con un X% de similaridad en repertorio inmunitario. Esto, ¿qué problemas encontrarías al aplicar esto o es una idea súper loca? Em, pues no es loca. De hecho, una de mis compañeras en mi grupo escribió un paper un poco acerca de esto. Y en realidad es gracioso porque a ver, nosotros le llamamos repertorio, es que no sé muy bien, sí, le llamamos repertorio es como el conjunto de de todos los diferentes receptores que encuentras en una persona. Pues eh, ella vio, o sea, utilizaron
gemelos idénticos, Ujú. y hasta en gemelos idénticos no hay un nivel de overlap tan grande como para decir estas dos personas ¿En están serio? relacionadas, están privados. Sí, 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 es como un poco una huella dactilar. Entonces ella, cuando ya llegó a esta conclusión y presentaba el trabajo, lo enfocaba un poco como si fuera ella, se montaba en la conferencia y montaba una historia de un cluedo y era como ha habido un asesinato y hay sangre y puedo ver si esta persona, esto pertenece a cierta persona a través de sus receptores, porque es algo completamente privado la lista de receptores que tiene cada persona. O sea, no hay... No, a ese Vale. nivel no puedes ver el parentesco. O sea, claro, pero... Hostia, pero incluso gemelos idénticos que ya tienes, pues eso, ya tienes una genética muy compartida. Sí, eh, pero la formación de, de esas proteínas, sabes que es un proceso completamente estocástico, o sea, hay como un montón de cosas que entran y, y sí, sí, el azar juega mucho ahí. Pero me flipa porque normalmente también cuando estás incluso sin gemelos, cuando tienes hermanos, hermanas y tal, si pasa la varicela a uno, la pasa al otro, si normalmente pasa una gastroenteritis uno, la pasa a otro, ¿sabes? Es como que yo hubiera dicho intuitivamente que compartes mucho background inmunitario, al menos en eso, en respuestas innatas quizás. Y Ujú. me sorprende que sea más tipo voy a dactilar. Entonces, no para pruebas de paternidad, pero sí para pruebas forenses, ¿no? Para resolver Sí. crímenes, ahí sí. Exacto. Vale, vale, hostia, claro, si es tan único, me flipa. Vale, tengo otra pregunta. Porque hemos estado, o sea, tú has hecho el doctorado en COVID y claramente hay muchísimo interés en respuesta inmunitaria, si se mantiene, si decaes, qué vacuna es la mejor, ¿no? Como el debate este que yo siempre odiaba con el tema de las vacunas, de qué vacuna es la mejor. Pero desde el punto de vista inmunitario sí que es verdad que tú puedes desarrollar una respuesta inmunitaria más o menos optimizada o más o Ujú. menos duradera, ¿no? O sea, Exacto. los anticuerpos tienen calidades diferentes, no Ujú. basta con tenerlos, tienen que hacer lo que tienen que hacer. Entonces aquí con el tema de infecciones víricas o bacterianas está claro, ¿no? El Ujú. repertorio y tal. Pero ¿en qué otras enfermedades puede ser útil conocer esta información? Porque decías que tú empezaste en cáncer. Sí. La idea era investigarlo en cáncer. ¿Cómo aplica Ujú. esto en cáncer o en otras enfermedades? Bueno, pues al final cuando, por ejemplo, nuestro sistema inmune también es el que se va a encargar si empezamos a desarrollar algún proceso tumoral, también es el que se va a encargar de defendernos de él. Y o sea, la característica primordial del sistema inmune, o sea, lo más importante que puede hacer es que es capaz de distinguir si lo que se está encontrando es propio o es ajeno. Entonces, cuando él se encuentra, los linfocitos encuentran una estructura, una célula tumoral, también va a ser capaz de distinguirlo. Entonces, un poco es la misma filosofía, igual que el anticuerpo se añade a la cápside del virus y tal, el tumor también va a estar como expresando proteínas que nuestro cuerpo va a detectar como ajenas y que una vez las encuentre va a empezar a desarrollar esta respuesta antitumoral. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la idea original era encontrar las células, o sea, no eran no eran con anticuerpos, eran con linfocitos T, que eran comunes en diferentes personas, lo mismo, pero que estaban respondiendo a distintos tipos de cáncer. Era cáncer de hígado y pancreático. Entonces, era como aislar esos linfocitos T y es desarrollar un poco esto que ahora está muy de moda, que es la inmunoterapia y tal, es como forzar a tu cuerpo a que produzca las células T, que sabemos que son capaces de detectar estas estructuras, entonces como inducirla en la persona para que pueda luchar contra el cáncer. No es como una vacuna, pero no es Ujú. preventiva, sino es más bien para impulsar un tratamiento.
Vale, vale. Claro, entonces aquí a lo mejor lo que podrías, o sea, se me ocurre quizás que cuando tú analizas muchos tipos de cáncer, Mm, me imagino, y esto además es que se habla mucho cuando hablas de cáncer, porque hablamos de cáncer como si fuera una única enfermedad ya, y y hay son tantos cánceres como personas, sí. eso es. Entonces, claro, con COVID es como mucho más intuitivo, ¿no? Porque COVID es COVID, es Sí, un antígeno, bueno, un antígeno, es un virus exacto. con X antígenos, Sí. pero es que está como mucho Ujú, más targeteado y me resulta como más obvio encontrar un perfil de repertorio mm, común mm, para la misma mm, amenaza. Pero si ya mm, el cáncer, que no es una enfermedad, depende del tipo de cáncer, y luego dentro de cada tipo de cáncer dependen muchas cosas, si sí. es monogenético, o sea, si es de Sí, una mutación o si es un conjunto de mm, factores, ¿cuánto repertorio comparten los ya, cánceres de exacto. estómago Ya. ya así en general? Y no hablemos de cáncer de pulmón, que ahí ya que tienes como que otros 3.000 Sí. tipos. Eh, Eh, Al principio empezamos con un tipo de linfoma porque era como más fácil encontrarlo, porque justo era como un linfoma que venía por algún tipo de células de linfocitos B que se volvían locos, empezaban a reproducirse totalmente, entonces era como un poco movernos en el mismo terreno, pero es verdad que, ya te digo, con el COVID cambiamos. No, sinceramente creo que probablemente no habríamos llegado a buen puerto porque incluso intentamos, había un proyecto paralelo con con el virus del SIDA y también intentamos ver si había como convergencia a nivel de diferentes individuos y no había en absoluto, porque el virus del SIDA una vez entra en tu cuerpo empieza a mutar de una manera descontrolada y es como que tu cuerpo tiene que estar cambiando constantemente tu sistema inmunitario adaptándose a sus mutaciones. Y entonces, como estas mutaciones son aleatorias, pues en cada organismo evoluciona de una manera diferente y la respuesta inmunitaria es justo lo contrario. En lugar de convergencia se vuelve mucho más privada y hay como muchos menos linfocitos comunes que... Entonces, esta aproximación que yo hice parece funcionar bien con enfermedades infecciosas tipo, pues eso, constipado común, COVID. Con cáncer, pues no sé, ya nos quedamos con la duda, no lo sabría, pero sí es verdad que parece que cuanto más privada sea la enfermedad, más difícil. O sea, esta aproximación probablemente no sea adecuada. Mm. Claro, estoy pensando, o sea, se me ocurre que este tipo de análisis o este tipo de técnicas que nos estás contando para estudiar el repertorio de antígenos, quizás no serviría tanto como para COVID que has dicho, desarrollar la vacuna que genere los anticuerpos más optimizados, por ejemplo, ¿no? Porque Ujú. ves que cuál es la mayor convergencia o la convergencia más presente, ¿no? En la población y dices, vale, ese es el anticuerpo o ese es el tipo de respuesta que queremos generar con la vacuna. Ujú. Entiendo el approach ese, ¿no? De decir, vale, estudiamos esto para desarrollar el tratamiento que sirva para más gente de manera chachi. Y claro, y en el cáncer, a lo mejor eso sería más una medicina personalizada, ¿no? De decir, vale, estudiamos tu repertorio inmunitario concreto, de aquí, de tu repertorio inmunitario, intentamos detectar por qué está evadiendo el tumor o cómo diseñarlo para hacer como una terapia targeteada más a esa persona, más que para Ujú. encontrar la vacuna contra el cáncer de páncreas, porque un poco la medicina personalizada también en inmunoterapia Mm. va un poco por ahí, sacarte tu Sí. sistema inmunitario y rediseñártelo a tu Mm. particular. Quizás esta técnica podría darnos info útil para esto. Sí, sí, por ejemplo, luego otra manera, por ejemplo, de utilizarlo más a nivel de personal que entre diferentes organismos, que es también cosas que hacen otros compañeros en mi grupo, es un poco como conocer la trayectoria de cuando un linfocito se crea, luego va a empezar a reproducirse y va a crear una familia. Entonces tú empiezas modelizando la dinámica de una sola familia en un sistema sano y luego
ya ahí tienes tu dinámica y luego puedes ver que en un solo individuo que linfocitos se están desviando de esta dinámica que tú esperas que tenga que tenga en un individuo sano. Si ves que se está expandiendo a un ritmo mucho más alto, la abundancia es mucho mayor y tal, utilizando un solo individuo ya podrías ver, no necesitas la convergencia. Es verdad que yo creo que depende un poco, es lo que hemos dicho, depende un poco de la infección y cuanto más, o sea, depende de la afección y cuanto más sean las diferentes estrategias, mejor. Pues es verdad que ahora mismo se está, la medicina personalizada está como repuntando mucho para estos tipos. La medicina más común puede ser útil para otros tipos de... Entonces yo creo que lo importante es que se desarrollen tantas estrategias como sea posible. Pero Sí, sí. sí, sí, desde luego, desde luego. Mm. Otra pregunta es, obviamente, cuando estás hablando de perfil o repertorio de receptores en linfocitos, el sistema inmunitario, hemos hablado de infecciones, ¿no? Defensa a la defensa ante el peligro exterior, hemos hablado de cáncer, ¿no? La defensa frente al peligro interior, ¿no? O células fuera de control. Y yo te quiero preguntar sobre enfermedades autoinmunes, que son defensas ante lo que no debería ser defensa, porque no debería de Ya. atacarte, o sea, no deberías de atacar porque no hay nada de malo, pero aún así tu cuerpo se vuelve locardo y te ataca y se ataca a sí mismo. En este campo que aquí de nuevo sí que tienes a lo mejor como un antígeno común, ¿no? Una enfermedad que comparte un perfil o un patrón, aquí sí que se podría un poco ver estas convergencias de tus modelos. Sí, por ejemplo, o sea, igual, tampoco por el momento no ha habido tiempo para aplicarlo, pero sí es verdad que también es una idea que hemos tenido en como analizar la convergencia entre diferentes pacientes con la misma enfermedad autoinmune y ver si los que esta convergencia, o sea, encuadra algún tipo de linfocitos cuya estructura está desencadenando esta respuesta inmunitaria. Es como entre estos que son comunes, analizarlos y ver por qué quizás alguno de ellos sea defectuoso, ha pasado la selección sin tener que haberla pasado y está desencadenando esta respuesta. Entonces, sí, por ejemplo, entre enfermedades tan autoinmunes sería bastante interesante eh, aplicar esta técnica. ¿Y tú esto lo puedes hacer incluso si no sabes el antígeno al que están direccionados? O sea, para detectar, no detectar nuevos Eh, antígenos, simplemente detectar, aquí tienes unas proteínas que no sé a qué están targeteando, pero que las tienes. ya. Eso, a ver, es un poco como mi objetivo a súper largo plazo, o sea, sería un poco eso. Yo me imaginaba que con esta técnica un poco de coger a muchas personas y ver qué comparten entre ellos y tal, poder hacer como un banco de datos de anticuerpos están respondiendo a diferentes enfermedades. Pero para eso sí que es verdad que en algún momento, hasta el momento, o sea, con las técnicas que tenemos, sí que necesitas técnicas de laboratorio y necesitas testear el anticuerpo, el linfocito T o lo que Ujú. sea, con el virus. A día de hoy, creo que probablemente el camino que está tomando el campo es que probablemente en unos años, quizás con la inteligencia artificial, ya se pueda ver únicamente con simulaciones si pueden interaccionar o no, pero a día de hoy no se conoce, o sea, la interacción aún es súper desconocida, no se sabe muy bien cómo va. Y de la estructura, tú no puedes, ya solo Predecir la mirando la función. estructura, predecirla. Es como el santo grial de la inmunología. Dada la estructura, conocer a qué está respondiendo. Es lo que eso está poniendo todo el mundo intentando, porque sabes que si descifras eso, tienes el futuro asegurado.
pero sí, a día de hoy todavía hay que ponerse ahí con el wet lab y hacer Sí, hay que los mojarse las manos. experimentos. Sí, Em, exacto. es que, por ejemplo, yo esto te lo pregunto porque es uno de los hot topics en mi campo. Yo estudio en urticaria, en dermatología, y sí que se piensa que la urticaria puede ser autoalérgica o autoinmune o lo que sea, pero no se sabe, porque no se sabe a qué targetea. O sea, no sabemos qué. O Ujú. sea, hay como sospechas, hay como Sí. posibles autoanticuerpos que, bueno, se cree que están a esto y se cree que están a lo otro, pero no se ha confirmado, y en parte no se ha confirmado porque no tenemos un test infalible para identificar estos pacientes de urticaria autoinmune. Porque Ujú. como no sabemos el antígeno, pues no podemos diseñar un test Claro. para Ujú. que responda al Sí, sí. antígeno. Pero se me Ujú. ocurre que este tipo de análisis que tú haces, que básicamente, entre comillas, permíteme que lo simplifique, que coges todas las secuencias y les asignas unos números y les asignas unas probabilidades de aparición, si quizás pudieras identificar una subpoblación que comparte Ujú. esa secuencia, dices, vale, pues quizás, sea Mm. lo que sea que está ocurriendo en estos pacientes, los responsables están aquí. Estas son las Sí, proteínas exacto. Exacto. que no las encuentro en los sanos, no las encuentro en Sí, otro tipo de exacto. pacientes, Ujú. pero aquí sí. Sí, Y a lo sí. mejor, aunque no sepas cuál es la proteína que está causando la enfermedad, puedes Ujú. identificarlos, que eso ya sería como Sí. un paso, Ujú. un avance en el campo. Ujú. Ah, Eh, estamos en contacto, ¿eh? Estamos en contacto. Hablando de esto, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué momento te encuentras profesionalmente? ¿Cómo estás transicionando? ¿Cómo va el Pues doctorado? para tu audiencia, quiero decir, también llevo como mes y medio de vacaciones, no me voy a ver en estas más de mi vida. No, a ver, presenté mi tesis a finales de junio, mi contrato acabó en julio. A todos aquellos que estéis en el doctorado, todo llega, amigos, paciencia, ánimo, sé lo que es. Terminé en julio y ahora voy a empezar un postdoc en octubre. Tenía que empezarlo en septiembre, pero como siempre la burocracia lleva mucho tiempo y se retrasó un poco, así que en octubre empezaré una nueva etapa. Sigo un poco en inmunología, pero bueno, no exactamente en inmunología, voy a seguir en biofísica, pero ahora me voy a fijar más en el otro protagonista, que es en el virus. En lugar de, voy a dejar un poquito de lado los anticuerpos y los linfocitos y tal, y voy a fijarme más en cómo evoluciona el virus. Y Ok. voy a dedicarme más al virus de la gripe, de momento. Ese es el, pero bueno, siempre puede haber otra pandemia y desviar mi tema, quién sabe. No te imaginas, es tu culpa, María, al final. Pero, vale, te preguntas, ¿dónde vas a hacer ahora el postdoc? ¿Se puede decir? Sí, sí, sí. En el Hospital Mount Sinai en Ah, Nueva York, sí, perfecto. en infecciosas. Ujú. Y claro, y la evolución de virus de la gripe, el típico que cada año sale una nueva vacuna con Exacto, como pues unas ahí está. predicciones de Exacto, pues mutaciones. eso es. Ah, Pues amiga. ahora hay como un gran esfuerzo por varias farmacéuticas de hacer, a ver, no quiero, un momento. No te preocupes. Em, la vacuna de la gripe todavía no es un poco no es, o sea, no es todo lo buena que podría ser. Ujú. Así que es un poco aproximada. Cada año se cambia, pero no se cambia de una manera como muy exacta. Entonces, lo que se quiere hacer ahora es, o sea, lo que voy a intentar, el proyecto en el que voy a empezar a colaborar, es un proyecto en el que intentar eh, predecir cómo va a evolucionar el virus de la gripe a largo plazo. O sea, estas Ujú. mutaciones que en principio parecen aleatorias, intentar descifrar un poco cómo suceden, cómo está predispuesto el virus a mutar y crear una vacuna que vaya como un poco por delante del virus y que sea una vacuna que no tengas que renovar cada año, sino que pueda durar pues quizás un periodo de 5 o 10 años. Entonces eso, que sea una vacuna que genere unos anticuerpos que ya están preparados para la mutación del virus de la gripe y no haga falta un recordatorio. Sería un Pero, poquito pero yo me en eso. imagino,
o sea, perdóname la ignorancia. Yo sé que esta técnica, bueno, estas técnicas de secuenciación masivas no son tan antiguas o al menos no son asequibles desde hace tantos años. O sea, solamente desde hace pocos años se pueden hacer Ujú. secuenciaciones tan grandes y a lo loco. Sí, sí, sí. Porque antes estaba la técnica, pero los costes eran desorbitados, entonces Sí, exacto, nadie lo hacía. exacto. Entonces, la Mm. técnica de secuenciar y todas estas cosas y tener mucha data, ahora en realidad desde hace pocos años es cuando se está explotando todo el potencial Sí, que tiene, y unos 20 pero años. Mm. claro, Ujú. pero en el tema del virus de la gripe, ¿por qué es tan mala la predicción? O sea, ¿por qué? Porque o sea, yo entiendo que hay muchas características, que no todos los virus mutan igual, que hay también Mm. la presión de vacunación también afecta en la evolución de los virus. O sea, entiendo todos estos factores, pero ¿qué problema hay con el virus de la gripe que no somos capaces más que de ir de año en año y por qué Mm. este proyecto que tú tienes o que mucha gente tiene ahora de incluso conseguir a 5 años vista? O sea, ¿qué problemas hay? ¿Qué limitaciones? ¿Qué pasa? ¿Por qué no somos capaces de hacer una vacuna guay? Yo diría sobre todo que es eso, es la naturaleza del virus hace que mute muchísimo más. Entonces, por suerte, el virus del COVID es verdad que de vez en cuando, o sea, nos aparecen ciertas Ujú, mutaciones y tal, pero no son, o sea, no son tan frecuentes ni tan determinantes como para invalidar las vacunas. Con el virus de la gripe, pues no sabría muy bien decirte tampoco. Soy una experta en ello, pero es verdad que bueno, también pasa un poco como que lo que has dicho tú antes, en el COVID se han puesto como un montón de esfuerzos en estos 2, 3 años y se ha conseguido una cantidad de información sin precedentes y es verdad que en el virus de la gripe, aun habiendo estado tanto tiempo ahí, probablemente la cantidad de recursos que se le ha dedicado al no ser una enfermedad en general mortal ni ujú. causa de grandes epidemias. Bueno, sí que hay epidemias, pero no como para llegar al colapso del COVID. Se ha dejado pasar un poco eso y ahora que se ha desarrollado estas técnicas de vacunación de ARN mensajero y tal, como que ahora que ya está hecho el trabajo sucio, están, pues yo que sé, intentando ver si consiguen mejorar esta vacuna. Pero yo diría sobre todo eso, en la naturaleza del virus, en cuanto muta, pasa un poco como he dicho antes con el virus del VIH, que también es un gran desconocido, es como que es imposible seguir la Ya. pista. Entonces, sí, diría que esos son virus escurridizos. Yo tenía entendido, como ya te he dicho antes, yo tenía entendido que estas predicciones de evolutivas no funcionaban, entre comillas. Al menos era lo que yo me había llevado, sobre todo en cosas tan grandes como evolución humana, evolución de virus, Mm, pero porque desconoces factores. Claro, cuando aparece una nueva variante del COVID, tú tienes que analizar cuál es la tasa de transmisión para claro. calcular la R, para ajustarla a tu modelo Ujú, predictivo. O sea, claro, tú no puedes adivinar, entre comillas, sí que supongo que puedes simular, pero necesitas las pruebas de laboratorio para complementar e ujú, integrar ese factor en tu exacto. fórmula, ¿no? Entonces, Mm, por eso a mí siempre me daba la sensación de que estos modelos predictivos en realidad no eran predictivos, eran como pasados, ¿no? Eran retrospectivos. sí, como, sí, puede ser, puede ser. Pero en el punto, o sea, pero como tú dices, inteligencia artificial, Mm, simulaciones, también acceso a cada vez más data, ¿no? Para exacto. integrar y subir el poder, ¿no? O el Mm, poder estadístico de tus cálculos. ¿Tú crees que sí, que se puede afinar al final mm. tanto estos modelos predictivos, entre comillas, de sistemas complejos como para decirte, bueno, un poco como para lo que quieres hacer en el virus de la gripe, decir, mira, ya sabemos los planes del virus de aquí a 5 años, tenemos las rutas, si hace esto, y si pasa esto, hace esto, y, o sea, se confía en que los Yo datos que tenemos sí nos van que a soy, llevar ahí. sí, sí, yo sí que soy bastante optimista. A ver, no te voy a decir que voy a acabar mi postdoc y estaremos celebrando que haya una nueva vacuna, no lo creo.
Pero sí que creo que estamos ante un punto de inflexión en lo que es todo este tema de desarrollos de vacunas, del conocimiento de inmunología y tal, precisamente por lo que has dicho, por los costes de las técnicas de adquisición de datos, sobre todo, y por el desarrollo de la inteligencia artificial que creamos, o sea, porque la biología es como a ver, los físicos siempre hemos tratado de utilizar sistemas como muy simplificados, muy bien definidos, en los que tienes, yo qué sé, un número de variables pequeño que es Ujú. tratable. La biología es todo lo contrario, es caótico, es todo codependencias, correlaciones. Entonces era como que había tantos parámetros que era imposible sacar cómo se relacionaban unos con los otros y cómo iba a influir. Sin embargo, las técnicas de Machine Learning y esos modelos sí que son capaces, sin tener un modelo teórico y súper elegante detrás, sacarte todo como esos parámetros se van a relacionar, es capaz de aprenderlo. Entonces yo creo que sí que estamos en un punto en el que por primera vez sí que vamos a poder descifrar un poco todo este gran lío que son los sistemas biológicos. Creo que precisamente el Machine Learning es como perfecto para sistemas biológicos. Yo creo que sí que, no sé, que han pasado grandes cosas en poco tiempo y como que va a empezar a crecer la cosa como muy exponencialmente. Yo sí soy optimista. Pues seremos optimistas. Quizás no tengamos una vacuna de aquí a 3 años, pero no sé, a lo mejor no hay gente indignada porque le llega la alerta de la Dana y en su barrio no ha llovido. Pues, Bueno, eso ya. a ver, Aquí me pongo mis reservas, ¿eh? Pero bueno. sí, porque no depende tanto del modelo, sino de la gente. No, eso ya no, exacto. Claro, es que precisamente el ejemplo que tú lo has dicho, ¿no? La meteorología, que es todos estos análisis de estos sistemas complejos a modo de predicción y, o sea, modelos predictivos. Y sí que es verdad que cuando tú miras históricamente, se han Mm, afinado muchísimo. sí, O sí, sea sí, la mejoría que hay en predicciones meteorológicas es espectacular. sí, sí. Ujú. Pero no sé si es que todavía, como que nosotros todavía nos cuesta más trabajo adaptarnos a estas mejoras, porque todavía se oye a muchísima gente diciendo los del tiempo nunca aciertan, bueno, esto es lo que pone en el teléfono, pero mira, aquí está el sol. O sea, sí que hay como una cultura de desconfianza con respecto Ya, a la meteorología, a pesar de que si miras objetivamente los datos, han mejorado muchísimo las predicciones. sí. También hay como mucha incomodidad un poco en la incertidumbre y creo que el desconocimiento del sistema también o sea, tú puedes pensar que es posible, no sé, averiguar o predecir algo en un punto exacto, pero quizás tienes que ser un poco más honesto con tus herramientas y decir, oye, la predicción es esta, pero el margen de error es este. Entonces creo que deberíamos ser como un poco más eh, indulgentes con esa variabilidad que tienen. O sea, esta ciencia no es exacta. O sea, aunque sea ciencia, no es un dogma y eso es lo que dice, sigue siendo una predicción. Entonces, dentro de tus barras de error, pues tienes que desarrollar tu estrategia. Y luego, eso, el sistema meteorológico, o sea, la meteorología es que es un sistema completamente caótico, la variación de un simple parámetro te puede descompensar todo. Entonces, obviamente, a muy largo plazo es imposible, pero yo creo que lo que tú dices sí que se ha mejorado muchísimo y a la gente, pues creo que la gente es demasiado exigente con la ciencia, un poco quizás por desconocimiento, por no saber el tiempo que lleva, el ensayo y error que forma parte del proceso. Es como que no sé, es muy naif pensar que la ciencia te va a dar de primeras predicciones exactas, ¿no? La cosa lleva un proceso, entonces creo que deberíamos eso, ser un poco más flexibles
con Pedimos, esto, sí. pedimos mucho, creo, la verdad, porque... Pero en parte yo creo que esa es una de las grandes necesidades que hemos visto, sobre todo con el tema de COVID, que lo hemos visto muy obvio en la pandemia, que lo importante que es unos conocimientos básicos de ciencia en la población general, porque si no, es que estás Ujú, completamente vendido, estás completamente exacto. en las manos de quien te coma a la oreja mejor, básicamente, Ujú, porque ujú, o sea, si tú no tienes una formación básica para saber cómo se desarrolla un fármaco, por ejemplo, exacto. te pueden vender la última noticia de la médico esta que estaba en Baleares recetando cloro para infecciones vaginales y recetando, no me acuerdo, o sea, ha salido hace poco Sí, estas noticias. Si tú no tienes un conocimiento básico de los procesos que son necesarios para el desarrollo de fármacos o para las predicciones meteorológicas, claro, yo entiendo que es fácil criticar, y no lo digo de criticar a malas, sino incluso criticar intentando mejorar, ¿no? No lo digo ujú. como para hacer Sí, ser daño, crítico con el modelo. claro, Ujú, pero claro, no puedes ser crítico con el modelo o es muy fácil que te equivoques cuando no conoces lo que hay detrás, ¿no? ujú, Y la cantidad de variables que en la meteorología pueden afectar, que te cambian completamente el índice de precipitaciones o ujú. lo que sea. Em, Esto es una pregunta un poco general porque como estamos aquí en Twitch, que es ya de por sí una plataforma muy divulgativa, muy de acceso a todos los públicos y cosas así, em, ¿tú has realizado alguna actividad divulgativa con tu proyecto o con otras cosas en general de ciencia? No, en realidad es un poco tarea pendiente que tengo. Sí, me gustaría hacerlo, pero siempre que pienso en ello me entra un poco como el pánico escénico. En mi universidad sí que se han centrado mucho en inculcarnos la necesidad de divulgar, de que la gente recupere un poco la fe en la ciencia, porque al contrario de lo que parece, no sé, es como que cada vez hay más escépticos o la gente se enfada más y piensa que el dinero invertido en ciencia es un poco dinero perdido o algo así. Es como importante demostrar lo que haces y que la gente vea que sí que estás, que sí que hay resultados detrás, lo que pasa es que las cosas no son inmediatas y no todo es evidente. No lo he hecho, me gustaría y creo que los que lo hacéis es un trabajo increíble y hacéis muy bien a la sociedad. Pero eso, me queda pendiente. Pero hay un montón de cosas que se hacen, tipo organizar visitas a institutos, organizar ferias de la ciencia con diseños de experimentos. Luego se hacen como competiciones de explicar tu tesis en 3 minutos, lo cual no da lugar a, o sea, no deja espacio a muchos Ujú, detalles ujú. y cosas así. O sea, sí que hay muchas iniciativas, así que me da culpa por no, pero sí que existirlas. Existen, sí. Lejos de hacerte sentir mal, vamos, faltaría más para No, no, nada. no. Que además yo de verdad defiendo la divulgación cuando le apetezca a quien le apetezca y como le apetezca y en el formato en el que le apetezca, porque no está pagada, no está reconocida, quiero decir, no se valora, tanto muchas veces de las instituciones donde trabajas. Esto está cambiando, pero normalmente no se aprecia desde el punto de vista que te cuente como horas trabajadas o que te cuente como créditos extras o que te cuente como formación adicional que puedas poner en tu currículum. Normalmente Sí, en los hospitales, en las universidades, si no tienen un departamento muy activo en divulgación, esto es algo que tú haces en tu tiempo libre exacto, y ya está. exacto. O sea, esto Por iniciativa propia, sí, sí. entonces, sí que es verdad Mm, que es muy hipócrita pedirle a los mm, investigadores que hagan divulgación mm, cuando tienen que hacerlo de horas extra ya. o sea, que ya tendrían que hacer encima de las horas extra que quieran hacer para sus Por el investigaciones. trabajo, exacto. Entonces, es como si no me pagan las horas extra de Sí. experimentos, ¿qué me van a pagar las horas Mm. extra de las extra de las Pero extra? es un poco de lo que se alimenta el sistema de investigación, que es bastante
es bastante injusto en ese sentido con los investigadores porque vive mucho el hecho de que esto es vocacional, entonces, no sé, el amor por tu trabajo te llena el estómago y te hace, no sé, te da Paga la el fuerza para alquiler mantenerte y... despierto y para todo. Entonces, sí, como que el sistema como que recae mucho en eso, en que haya gente que por iniciativa propia siempre lo sabrá y al final es verdad que siempre los hay, pero no te compensa Claro, no te, claro. no. Por eso, y Ujú. por eso yo de verdad que yo lo pregunto a muchas personas que pasan por aquí, porque al fin y al cabo tú ahora mismo estás divulgando, estás haciendo divulgación con nosotros, nos estás contando tu proyecto en un entorno divulgativo y ya son horas que estás dedicando de tu vida, ¿no? A estar aquí y compartir tus conocimientos, o sea que obviamente faltaría más, pero sí que es verdad que es una pregunta que me gusta hacer porque... em, la mayoría, por no decir todas las personas que han pasado por aquí, están muy linkeadas con la investigación, ¿no? Ya sea en el labo o en Ujú. el campo o en lo que sea. Y si hacen divulgación, lo hacen en horas extra, pero no es como su Ujú. actividad principal. Y Ujú. se nota mucho cuando una persona que trabaja en investigación, que quiere contar su proyecto, la motivación que tiene y la energía, ¿no? Y todo, se nota muchísimo que todo eso lo transmite en la divulgación y a lo mejor no lo hace, pues a lo mejor un poco lo que has dicho tú, por inseguridad de decir, no sé si el formato, no sé en qué plataforma, no sé Sí, cómo. ujú. Y entonces a lo mejor ahí frena y luego también por la falta de tiempo, que es Sí, completamente ujú. entendible. Pero la verdad es que yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en la pandemia es, primero, que es necesario que la gente tenga unos conocimientos básicos, porque si no, nos vamos a la mierda y peligra su salud. Cada Ujú. tweet es un tweet que te hace peligrar Sí, la salud, exacto, es muy básicamente. manipulable. Ujú. Estás totalmente entregado a eso. Y también, por otra parte, es que hay muchísima gente que está dispuesta a dedicar su tiempo y es muy creativa con diferentes Ujú. formatos divulgativos. No sé si porque como todavía no estás en Mount Sinai, no sé si esto es algo que te gustaría ver cómo lo enfocan desde allí. No sé muy bien cómo está la divulgación en Estados Unidos, en el tema de Ujú. ciencia. Sí que es verdad que los centros más icónicos son muy proactivos en Ujú. divulgar, en demostrarle a la gente Mm. que inviertan dinero, en donaciones. Sí que en Sí, Estados Unidos sí, el tema de las donaciones se mueve mucho. sí, sí. ¿Cómo te planteas tu siguiente etapa en general y en concreto en este tema de acercar la ciencia a la gente allí en Estados Unidos? Pues sí, yo creo que lo que has dicho en eso sí que nos lleva bastante ventaja porque lo primero es que por lo que veo, los estudiantes americanos como que se sienten mucho más cómodos explicando lo que hacen. Y creo que eso viene desde pequeños, les enseñan mucho más a cómo hablar en público, a desenvolverse, y se nota como una diferencia de actitud abismal entre los europeos y los americanos. Eh, entonces, en ese sentido sí que es algo que quizás deberíamos aprender un poco de ellos y luego en parte también por lo que has dicho tú, como no hay tanto, bueno, como no hay apenas subvenciones públicas y viven mucho de donaciones privadas, también tienen como mostrarlo de manera extra todo lo que hacen y sí que eso sí que son el másteres en eso. ¿Y cómo me gusta? Pues la verdad no lo sé. Sí que es verdad, por ejemplo, lo mismo otra vez, de nuevo, por el pánico escénico, no quise dar clase durante el doctorado. No era obligatorio y me daba miedo dar clase, así que me gustaría empezar a dar clase. Además, me gusta mucho el formato de dar clase a gente de, pues eso, de otras ramas de la salud, de medicina, biología y tal, porque como que para ellos es impensable que tú puedas abordar los temas que ellos tratan en el laboratorio de Ujú. una manera cuantitativa. Tú les dices, no, es que tú puedes ver la concentración que necesitas de esta enzima con una ecuación diferencial. Y, mentira, pero
¿cómo? No, imposible, magia negra. Entonces sí que me gustaría mucho eso, empezar, por ejemplo, a dar clase a gente como a introducir lo que el potencial de los métodos numéricos en la salud, el potencial que tiene. Y, y no sé si animarme quizás a algo más a nivel profesional, ya también depende un poco del tiempo que tenga y eso, pero sí que se me pasa por la cabeza bastante de intentar explicar un poco mejor lo que hago y Bueno, eso. todo nuestro apoyo. Si necesitas practicar, aquí puedes venir cuando quieras. Gracias. Que no, vamos, no tendríamos ningún problema. Y tienes intención o tienes idea, porque claro, hiciste el doctorado ya fuera de España y ahora el postdoc Mm. también lo haces fuera de España. Y cada vez que viene alguien aquí de investigación que ha pasado o que está fuera de España, es la pregunta obvia. ¿Tienes intención, o sea, cuando buscaste este postdoc, surgió fuera de España de manera random o ibas buscando fuera de España? ¿Tienes algún plan de quedarte allí más o menos tiempo? ¿Cómo valoras Mm, este camino? ya, a ver, no fue de manera explícita fuera de España, no era una condición necesaria, pero sí que es verdad que tampoco exigí, o sea, mi prioridad tampoco era volver, entonces estaba abierta a, tenía igual probabilidad como dentro de España a como fuera, no pesaba más en mi decisión el tener que volverme o seguir fuera. Sí que es verdad que ya Estados Unidos son un poco palabras mayores, la distancia es mayor, pero, y me duele en el alma decirlo, pero de momento yo no me gustaría volver porque sí que he visto cómo funciona un poco el sistema educativo fuera de España y en España y la verdad que nos queda, hay margen, muchísimo margen de mejora. Es verdad que lo que deberíamos hacer quizás es volver y implantar lo que hemos aprendido en esto, pero por el momento no sé, tengo ciertas reticencias a volver. Y es un sistema un poco, no sé, endogámico. Tengo la impresión de que como ya me he ido, me va a ser como el doble de difícil regresar porque ya no he tejido una red de contactos y de colaboraciones y de tal. Entonces creo que aunque me lo propusiera sería como bastante complicado. Así que por el momento me gustaría, o sea, quiero darle una oportunidad a Estados Unidos en absoluto de manera indefinida, pero sí que es verdad que a nivel científico me llama la atención, es como que los recursos económicos que allí le dedican es nada comparable a lo que estamos acostumbrados aquí en Europa. Quiero ver qué tal eso. Creo que probablemente a largo plazo sí, pero no a corto, medio plazo. De momento no Ujú, estoy. ujú. Pero bueno, es que tampoco ni siquiera estoy segura de que quiera seguir en la ciencia. ¿Qué te voy a contar? ¿No? Es como los investigadores cada día nos levantamos y digo, hoy amo, hoy odio mi investigación, en qué mood estamos hoy. Entonces, sí, está todo un poco por determinar aún. Ya. Sí que es verdad que lo has dicho un poco como reflexión, ¿no? En plan de si queremos cambiar el sistema en España, a lo mejor lo suyo es, ¿no? Volver, adquirir esos conocimientos fuera de España, volver a España y tirar del carro, pero la verdad es que es muy complicado. Yo no lo he hecho, he hablado con muchas Mm, personas que han estado en el proceso o han desistido del proceso, pero claro, verdaderamente es muy complicado. Tú no puedes tirar en tú contra solo, del exacto, Ministerio exacto, de Ciencia e Investigación. exacto, O sea, exacto. tú puedes traer Pero es becas, que ya te pero... hablo de hace poco en París justo vino a dar una charla Pedro Duque, que fue ministro durante unos años, ya no. Y él mismo dijo que, bueno, él estuvo viajando y ya estaba investigando, o sea, conocía más a fondo como el sistema sueco, no sé cuál más dijo, creo que el alemán y tal, y como que tenía bastantes ideas que le gustaban de ese sistema y quería incorporarlas, incluso él siendo ministro se encontró con la barrera de, yo qué sé, del sistema tradicional de las universidades que te dicen, no, hasta aquí y esto es intocable y esto no se puede cambiar y esto es inamovible. Entonces, claro, tú vuelves con toda tu ilusión y si empiezas a darte una y otra vez, al final, por mucho que te guste tu país y que toda tu
tu familia o tu pasado esté aquí, yo que sé, al final es muy difícil luchar contra el sistema tú solo y hay muchas cosas que cambiar. Es que se tienen que alinear los astros, o sea, la Sí. alineación de los planetas de Hércules es una tontería comparado con lo que tiene que pasar para la ciencia en España, porque tienen que cambiar, pues eso, rectores y Mm, decanos de universidad a la vez que en el ministerio, a la vez que en el gobierno, a la vez que en las autonomías, sí, sí. para que no sé, se pueda destinar un mayor Mm, porcentaje o se abran más sí. plazas de becas o se Mm. cambien la También más relación. transparencia, yo creo que ya falta muchísima transparencia. Yo hablaba con una amiga que me decía que tenía un profesor, es italiana, y tenía un profesor que colaboraba con la Universidad Vasca y quería optar a una plaza fija y al final desistió porque dijo, es que es imposible, o sea, como que todas las plazas que se ofertan salen a la oferta ya con alguien asignado. Yo Ujú. misma cuando fui a echar yo eché en su momento beca de doctorado en España, al final cogí la de París porque me parecía mejor oferta, pero yo iba a ciegas, o sea, eran las becas FPI ahora, antes Ujú. podías hacer una lista, ahora lo único que puedes hacer es echar a, creo que era una o dos opciones. Muchas veces esas becas se las otorgan a grupos y el grupo te Ya elige a tiene ti, la pero gente. muchos de esos grupos ya tienen a gente. Yo no hay manera de que, o sea, yo tenía que ir y escribirles en privado, en plan, oye, ¿tenéis a gente o no? Porque es que no puedo malgastar mis opciones echando a grupos que tal. Y es la única manera de conseguir un doctorado en España. Es muy complicado todo. Todo es como, no sé, es muy ingrato. Es un sistema muy ingrato. Mm. Es muy difícil entrar, es como tú dices, además que si no Mm, estás como desde el principio creándote esa network, creándote ese sistema de mm, apoyo, luego no puedes sostenerte porque no tienes contactos y el tema de las exacto. FPI es como es muy visible. Hay tantísima gente que quiere hacer doctorados que la gente que le interesa trabajar en un laboratorio va a estar en ese laboratorio trabajando sin cobrar o trabajando de Mm, prácticas o trabajando de lo que sea, que cuando llegue el momento de pedir una FPI lo va a pedir en ese laboratorio y si le dan a ese mm, laboratorio ya tienes a la persona que ya lleva un año quizás claro. ahí Sí. lista para recibir esa beca. Entonces Ujú, yo entiendo tanto a la persona como al laboratorio que si recibe una beca se la va a dar a la persona que está ahí, pero eso ya ujú, limita que tú o que una persona random eche con mm, un proyecto súper interesante a ese laboratorio exacto. porque ya hay alguien que lleva Ujú, un año de lista de espera ahí. exacto, exacto. Y además también estás suponiendo eso, cuentas con una persona que va a estar trabajando un año en condiciones precarias. Yo, Ujú, todos los compañeros que conozco que echaron la FPI, cuando yo me fui con mi contrato firmado el primer mes, yo ya estaba cobrando. Tengo amigos que han estado un año entero sin cobrar ujú. porque no se resolvía la beca. Entonces, es como, es un sistema además de precario elitista, porque obviamente si tú no tienes un sistema de soporte detrás, no puedes hacerlo. Pero es que a día de hoy, ahora mismo yo que me voy a Estados Unidos, he tenido que dejar un montón de dinero en el proceso de visados, de cosas, y mi madre me dice, María, y si no pudieras pagártelo, diría, pues no me dedicaría a la investigación. Entonces, es como un campo, ya te digo, es como muy precario, pero muy elitista. Es una cosa muy rara, pero hay muchas cosas que cambiar en investigación. O sea, yo me encanta, pero a la vez te mata un poco. Sí, se Mm. lleva. Es una relación de amor-odio muy tóxica, la verdad. Sí, sí. Mm. Se va llevando como partes de tu salud mental, de tu Sí. motivación. A ver, que también es cierto que no todos los grupos de investigación son iguales, hay mucha diferencia, Mm. incluso también en España hay grupos de investigación que tienen un ambiente nada tóxico y hay grupos de investigación Sí, que son sí. horribles y asquerosos. O sea, también es cierto que el grupo depende mucho, pero Ujú. lo que debería ser mínimo y estándar y es que te paguen mientras trabajas, eso no se cumple en un gran Mm. porcentaje en España y sí se Mm. cumple en un gran porcentaje en Europa, en Alemania, en Austria, Mm. bueno, nórdicos ya, desde luego. Entonces, Sí. sí que es verdad que a pesar de que no todos los laboratorios en España son terribles, el mínimo requisito de Mm. sobrevivir no se cumple en la No, mayoría. exacto. Y, Ujú. y es lo que tú dices. Si tú te metes en una carrera
como me metí yo biología, no era para salir de pobre, porque no te metes en biología para salir de pobre, pero qué mínimo que no te metas para endeudarte más. Eh, Porque, tío, o sea, una cosa es que no tengas expectativas de tener un yate mm, con 30 años por lo que hayas estudiado, mm, pero otra cosa es que no puedas permitirte pagar el alquiler entre trabajo y trabajo. mm, O que sí. tengas que estar, no sé, mal viviendo con ayuda de, o Mm, viviendo en casa de tus padres, o dependiendo de alguien, para poder acceder a una plaza para seguir mm, formándote. O sea, ujú. es que son unos mínimos de supervivencia que de verdad que a mí me dan vergüenza. Cuando nosotros lo hablamos, yo estoy en Alemania y hice el doctorado en Viena, y yo cuando hablo de estas cosas con gente de estos países, se echan las manos a la cabeza en plan de, Sí, sí, pero cómo tenéis cómo a es los posible? investigadores Sí, sí. en estas condiciones que no pueden, básicamente no puedes pagar un alquiler, no, o sea, no puedes funcionar Mm, como persona, como adulta, no puedes funcionar mm. hasta que llevas mitad de doctorado y luego, ojo, a ver, porque a lo mejor entre el doctorado y el postdoc tienes que volver a casa de tus padres. Es que es eso, no sé. Se ha asumido mucho la precariedad y no sé, e incluso es que debería ser ilegal hacer un doctorado. Yo estudié en Valencia y compañeros míos que eran de Valencia y han hecho el doctorado sin cobrar nada, porque vivían en casa de sus padres. Y por ejemplo, eso no lo podía hacer porque yo no era de Valencia. Entonces, que Ujú. el sistema no puede legalizar que tú estés dedicando 4 años de tu vida a trabajar gratuitamente. No, eh, no, de base eso debería ser ilegal. No sé cómo es posible Ya. que pueda realizarse un doctorado sin ningún tipo de financiación. Entonces, sí, no sé, queda Ya. camino. Mm. Es que es complicado. Dice, Somimovi dice un comentario, dice, vivimos en el capitalismo, a los investigadores no les iba a afectar menos. Es que yo no estoy de todo de acuerdo con ese comentario, porque el capitalismo teórico, que digamos, el capitalismo aplicado, podemos discutirlo, ¿no? Lo que es un modelo capitalista y luego lo que se aplican y las regulaciones que se apliquen, que no es capitalismo, es robar interés y no financiar. Pero cuando estamos hablando de una formación o de unos estudios o de una investigación que tiene una financiación pública o una financiación estatal o una financiación de lo que sea, que la sanidad de tu país depende de eso, Ujú, yo lo siento mucho. Yo el capitalismo aquí no creo que ni pinche ni corte. Esto es unas regulaciones que incluso la propia universidad podría regular de una manera. Porque si dice, si no tengo financiación del gobierno, abro X plazas de doctorado. ujú, O sea, tú como universidad, tú puedes decir, mira, estos estudiantes de estos departamentos, ¿cuántos estudiantes de doctorado tienes en este departamento? X, porque tú tienes que presentar una tesis doctoral. O sea, tú tienes un registro de los doctorandos que están cursando en tu universidad. Esto no es mm, un difuso que no tienes, ¿no? O sea, tú cuando te matriculas como doctorando, presentas una tesis, si no, no te puedes ujú, matricular como doctorando. Y ujú, tienes que tener un laboratorio asignado y tienes que estar en un departamento. Estoy hablando de una universidad o de un hospital asociado a universidad o lo que sea, ¿no? Tú tienes un récord oficial. Si tú tu universidad recibe 37 FPIs, pues tendrás 37 doctorandos. ujú. Entonces, yo no sé hasta qué punto, sin ser yo economista y sin entender yo una mierda de gestión de nada, pero yo no sé hasta qué punto podemos justificarlo con el capitalismo cuando esto, bajo mi punto de vista, podría ser una regulación incluso a nivel académico, que nada tuviera que ver Sí, con financiaciones. ujú. No sé tú qué piensas, María. Yo no sé, creo que me da la impresión y ya un poco también por mi día a día, como que seguimos sin creernos que la investigación sea un trabajo real. Como que consideramos la investigación como un limbo entre la formación y el trabajo y no, es un trabajo real. O sea, yo cuando hablaba
de que me dedicaba a hacer un doctorado y tal, era como, ¿eres estudiante? No, soy investigadora y tengo un contrato y cotizo y pago mis impuestos. Entonces creo que igual que nos escandalizaría que un médico estuviera yendo al hospital y trabajara y no fuera remunerado por eso, ¿por qué no nos escandaliza que un investigador esté dedicando sus días a eso? No sé, creo que es eso, es la falta de reconocimiento de la investigación como una profesión más. Entonces, no sé realmente si es un poco por un poco nuestra culpa, porque los científicos somos un poco ratas de biblioteca y no nos hacemos ver, o quizás porque la investigación, pues el impacto es más sutil y más a largo plazo y no es tan evidente, entonces como que nos cuesta relacionar la investigación de alguien con un output final. No sé Ujú. exactamente lo que es, pero no sé, no entiendo que no remueva un poco más Ya. a las masas y más viendo lo necesario que es, que lo hemos visto. A lo No mejor sé, por porque ejemplo, en España una parte de la vacuna lo estuvieron desarrollando científicos jubilados. Es que no podríamos, es que de verdad es una vergüenza eso. Gente que lo hacía ya va jubilado en su tiempo libre, porque no puede ser así. se me ocurre que quizás porque es lo que tú dices, porque no es como un trabajo tangible, o no es tan tangible la investigación como, por ejemplo, un personal sanitario que cada día. O sea, esto porque yo lo hablo mucho con gente de mi grupo de laboratorio que son médicos. Que han hecho doctorado o que han tenido parte de prácticas en un laboratorio, y ellos me dicen muchas veces que el trabajo de investigación es muy frustrante porque no es nada resultista, ni es nada tangible, ¿no? Cuando ellos están en la Mm, clínica, han pasado X horas trabajando, han visto 50 pacientes o 30 pacientes, o da igual, ujú, ¿no? En plan, 5 pacientes es como, vale, el trabajo de ujú, hoy, check, he cumplido sí. con lo que se esperaba de mí, con el Ujú, motivo por el que me pagan, he aprendido más o he aprendido menos, he ayudado a X pacientes o no, porque a veces pues no ayudas a pacientes, pero como que es un trabajo como un poco más tangible, ujú, y cuando estás ujú, en el labo, a lo mejor es como, hoy que he hecho, pues no sé, a lo mejor leerme 2 papers, mandar 3 emails y revisar el experimento de ayer, o sea, ¿y eso qué? Dices, pues la verdad es que nada. O sea, es como, no puedo hacer un check. O sea, no sé qué. Y si tuviera sí. que contarte qué ha sido de mi día, es como, o sea, sí, estoy cansada, mi mente no da más, Ujú, pero no sé. Y además, el hecho de estar en el doctorado, que es como que todavía te estás formando, entre comillas, ujú, tiene como tú dices, esa capa añadida de eres estudiante. Y no sacamos nada de provecho de ti, seguimos como que financiándote, ¿no? El Estado te financia para que ujú, tú estudies y leas papers. Y no sé si un poco como que se combinan esas dos cosas, que no tienes como un trabajo tangible para decir, ujú, es esto, y por la categoría de estudiante de doctorado. No sé ujú. si esas dos cosas se combinan como para que a la gente no le escandalice tanto que haya, de manera general, que esto siempre hay gente que obviamente está muy unida a la causa, pero de manera general, cuando tú dices trabajo en hostelería, trabajo 12 horas y me pagan 5, obviamente eso está mal. Y Ujú, a nadie se le ocurriría justificar eso, que tenga un poquito de sentido común y que no viva en su puta burbuja. A nadie se le ocurriría decir, bueno, es que es vocación, échale horas extra. O decir, bueno, es que te estás formando todavía en hostelería, no tienes tu propio ujú. restaurante. ¿Sabes? Cuando tengas tu propio restaurante ya cobrarás las 12 horas, pero mientras estás aprendiendo a servir mesas, escúchame, da gracias que cobras 5 horas, ¿no? O sea, como que quedaría muy Sí, sí. random decir eso. Pero ese discurso suena muy natural entre nuestro gremio. Claro, en Sí. nuestro gremio Mm, es como, ¿tú qué estás? No, yo estoy en un laboratorio, a ver si llevo un año, a ver si pillo la próxima FPI. Y es como, ¿y en este año qué estás haciendo? No, trabajar. mm, Y es como, ¿por qué no? ¿Por qué ahí no? mm. No, no sé, ¿por qué es tan común? Que también en parte
también en parte nosotros lo permitimos, ¿no? O sea, está tan Sí, sí, normalizado sí. Ujú. en ambos, tanto fuera como dentro, está tan normalizado que en parte nosotros lo permitimos. Mm. Pero no entiendo qué diferencia hay entre ser camarera durante un año hasta que te paguen o trabajar en un labo durante un año hasta que recibas una beca. No sé, ¿qué diferencia hay? Que alguien me lo explique. Yo no entiendo qué diferencia hay. Que alguien me lo explique. Pero si quieres hacer el doctorado en España, muchas veces tienes que pasar por ahí. Sí, la mayoría. Yeah. Entonces, luego que por qué se van los doctorandos fuera de España. Todo esto, perdón la divergencia, pero todo esto para un poco para cada X tiempo está bien, ¿no? Concienciar un poco a la gente que no se dedica a esto las diferencias que hay entre investigar en España e investigar fuera. Sobre todo que cuando te vas fuera dices, hostia, que hay otra manera de hacer las cosas, hostia, que trabajo desde el día 1 con contrato, hostia, Mm. que aquí este contrato me permite pagarme el alquiler, y luego ya cómo está montado el laboratorio. Que tenga recursos no solo para tu Sí, salario, sino para ir a mm. congresos, hacer todas Ujú. estas cosas. ¿Cómo ha sido tu experiencia durante el doctorado allí en París en estos aspectos? No solo en tu experiencia de tu salario personal, sino en cómo estaba el laboratorio, si tenías apoyo económico para ir a congresos, para hacer formaciones dentro del doctorado, Ujú. hacer colaboraciones. ¿Cómo ha sido Mm. tu experiencia allí? A ver, no puedo quejarme. Ha sido, la verdad, que prácticamente todo lo que me ha dado tiempo a hacer en estos 4 años lo he hecho. Sí que es verdad que mi beca era un programa europeo, entonces estaba como un poquito incluso mejor financiado que lo que habría sido la beca de la universidad en Francia, pero aún así, lo digo a nivel comparación, sí que veo un poco un abismo entre lo que ha sido. O sea, yo me llegaba un email de cualquier congreso en donde fuera y yo podía pedirlo nunca. O sea, si no iba, no iba o bien porque no me habían cogido o bien porque no tenía tiempo y no podía aplicar, pero el dinero como que nunca ha sido un requisito o sea, un impedimento para no ir. Y sí que es verdad que es una pena no poder hacer eso porque es como que te pierdes el lado guay de la investigación. La investigación eso es como muy eh, está mal pagada y le dedicas muchísimas horas y es un peso que va contigo siempre, pero luego tiene estas cosas que son muy guays, que es, bueno, pues eso, es hacer congresos y reunirte con otra gente y intercambiar experiencias y hablar de tal y poder venirte con nuevas ideas y empezar una nueva investigación. Entonces yo eso sí que es verdad que he viajado un montón estos 4 años, aún contando la pausa de año y medio, 2 años del COVID, he hecho un montón de cosas. Justo el postdoc que voy a hacer, conocí a la investigadora en uno de estos congresos, pues es tan importante, ella presentó su trabajo, a mí me gustó mucho, me acerqué a hablar con ella, nos mantuvimos el contacto y al final ha surgido eso, pero es como que a veces parece un poco capricho, pero es verdad que una persona sola no puede, o sea, sí puedes ser muy creativo y puedes tener muchas ideas, pero al final eres parte de un todo y necesitas nutrirte y necesitas inspirarte y necesitas conocer un poco cómo el campo evoluciona, entonces sí que creo que es bastante necesario, además de la parte divertida, es como muy necesario. Y luego, bueno, es verdad que también yo soy teórica, no he tenido que hacer experimentos, esta también es una gran diferencia. Lo sé por gente que me lo dice. Yo conozco a gente aquí que te dicen, bueno, es que si se rompe esta máquina no hay dinero para pagar otra. Entonces eso es como mucha presión para ti porque yo qué sé, las cosas pueden pasar y las cosas se pueden romper. Y sé que un doctorado experimental es muchísimo más caro que uno teórico. Ahí tengo menos experiencia, no lo sé,
Pero sí, no sé, cualquier cosa que equipamiento, pues yo qué sé, el ordenador, he tenido un ordenador para trabajar y otro personal, eso no es algo evidente, mucha gente trabaja con su ordenador personal. Mi oficina, pues yo que sé, una mesa súper cómoda, una pantalla súper grande, o sea, todo bien, no puedo quejarme, Ujú, me han ujú. tratado bien. Es que es importante, yo esto lo decimos muchas veces, porque cuando hay salen las becas retorno, salen todas estas ofertas laborales de volver a traer a los españoles a España, ¿no? Y dicen, es que mira qué beca, te pagan no sé cuánto, y es como, ya, pero es que no es solo importante el dinero que entre en mi cuenta de banco a cada mes, es importante el dinero líquido que tenga el laboratorio Mm, para mantenerse, sí, para permitirme a mí hacer el sí. máximo de lo que yo podría hacer. Entonces también por eso es un Y tema que debatimos mucho, que no solo es el salario. organizar conferencias, cosas así, es cosas que hemos hecho, que es muy guay, que es de las mejores cosas que me llevo de mi año y que muy probablemente, pues eso, si no tienes el recurso económico no habrías podido, porque al final, pues para organizar una conferencia necesitas pagar una comida, pagar unos invitados, un transporte, tal. Y no sé, es de las partes más guays y sería una pena que Sí, no sé, sería como una experiencia muy descafeinada si hubiera sido sin todas estas cosas. sí, 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 sí. Y un Mm, poco también el tema de entender que no solamente es el salario de los investigadores, sino que hay que invertir dinero en el instituto, en la universidad, en la infraestructura, en conexiones y tal, es un poco, y Somimovi ha como dado más contexto al tema, a su comentario del tema del capitalismo, porque pero de nuevo, yo creo que aquí no estoy del todo de acuerdo con lo que tú dices, ya lo siento, eso mismo, y me gustaría darte la razón, pero lamento no estar de acuerdo, porque creo que no podemos negar que Alemania también es capitalista, ¿no? O sea, quiero decir, entendemos que el capitalismo está en prácticamente toda Europa, sobre todo en países más punteros, ¿no? No podemos negar que Alemania sea capitalista, pero Alemania sí que ha entendido muy bien desde el 1800 que lo que inviertes en ciencia hoy mm, lo cosechas y lo recoges en 15 años. Esto, o sea, sigue siendo capitalismo precisamente, ¿no? Porque tú inviertes para luego sacar beneficio y sacar dinero y al final lo que te mueve es que seas tú la potencia de lo que estás invirtiendo, o sea, al final sigue siendo capitalismo, pero yo creo que la diferencia, una de las grandes diferencias entre España y Europa y en otros sitios es el cortoplacismo, que yo creo que no mm, tiene mucho que ver con capitalismo, sino con el sistema que a lo mejor está implementado de gobierno, de mentalidad más cortoplacista, y no se entiende que tú necesitas invertir mucho dinero durante muchos años para sacar mm, algo hacia adelante, porque no vas a tener la retribución, no vas a sacar el beneficio a corto plazo, porque los tiempos en ciencia son muy largos. Un ujú, doctorado son 4 años o 5 o 6. Una publicación, pues también depende de que el proyecto te puede ujú, durar entre 2 o 5 años. Las becas las solicitas a muchos años vistas. mm, Invertir en una máquina que te gastas 200K la amortizas en quizás 3 años o 4. O sea, los plazos de tiempo en ciencia son muy largos. No puedes esperar ujú, invertir poco justo y obtener beneficios en 4 años. Entonces, mm, yo creo que una de las diferencias por ejemplo, en mm, Alemania yo sí que he visto es, aquí meten dinero en ciencia como si fuera fondo perdido. Como si sí. fuera fondo perdido, que para nada, porque luego Ujú, están aquí cosechando, bueno, las vacunas de ARN mensajero de BioNTech, es una ujú, empresa que estaba aquí en Alemania. Entonces, mm, un poco por también recoger el tema del capitalismo y un poco las diferencias que yo creo que no, al menos mi punto de vista, no es que sea el problema del capitalismo, creo que es más el cortoplacismo. Y, y a lo mejor también por eso en Estados Unidos, como tienen esa visión de que son como muy patrióticos, son como muy... lo hacemos todo súper bien y súper mejor mm, y como que tienen esa confianza de, obvio que invertimos en esto porque esto va a ser.
the next big thing. Es como somos unos cracks. A pesar de que no tienen una financiación pública muy, muy potente en sanidad, sí que meten pasta. Cuando meten, Sí, meten sí, mucha sí, pasta. sí, es brutal, es brutal. No sé, yo creo que ellos también han entendido muy bien que no puede ser potencia económica sin ser potencia tecnológica. Entonces, sí, el proyecto que te digo, o sea, es como un consorcio de esto que te digo de la vacuna de la gripe, hay como muchísimo dinero, muchísimos laboratorios y, y, y es lo que dices un poco, es que puede salir bien o puede salir mal, pero se arriesgan y son conscientes del riesgo que entraña y lo asumen porque se han dado cuenta que al final sale bien, en general suele salir bien. Así que sí, la verdad que no hay punto de comparación a nivel no sé, cualquier experimento. Si quieres hacer un experimento, el verano pasado estuve allí todo el verano y la gente me lo decía, me decía, es que yo vengo mañana y vengo con esta idea de experimento, yo lo explico y si el experimento está más o menos bien montado, me dicen, vale, hazlo. Es una cosa, es como, ellos me decían, es como un Disneyland de la ciencia. Tú lo que quieras hacer, lo puedes hacer. Entonces, sí, y al final, pues, claro, los resultados ahí está. La Ya. evidencia es esa. Es que incluso aunque, como tú dices, aunque pueda haber riesgo de invertir en algo que no genere beneficio, pero al final la ciencia está como un poquito, digo un poquito entre comillas, porque también tiene muchas partes tóxicas en esta movida, pero un poquito se autorregula para hacer cosas beneficiosas y sacar beneficio o sacar provecho de lo que haces. O sea, tú al final, cuando estás investigando, aunque sea un proyecto que tengas las esperanzas de que va a ser la próxima vacuna contra el cáncer, incluso aunque no resulte ser la próxima vacuna contra el cáncer, Pero en tú, el proceso probablemente aprendas muchas cosas y saques otras claro, tecnologías o sí, sí. tú al fin y Y al cabo, haya nuevos avances colaterales y tú quieres sacar el beneficio de lo que estás haciendo. Si no es la Ujú, vacuna contra el cáncer y resulta que vas por otro lado, pues al final vas a intentar sacar el ujú, beneficio por allí porque lo que no genere data se tira a la basura y tú quieres generar data, aunque no sea la ujú, intención que tú tenías, pero todo es conocimiento que suma y como ujú, vacuna de RNA mensajero, que no se le daba salida porque no se encontraba aplicación y porque había que ujú, invertir mucho y no se sabía muy bien si iba a funcionar, y resulta que fíjate, ¿no? Ahora sí. ujú. Entonces, lo del beneficio es un poco cuestionable, ¿no? En el contexto, Ya, cómo medir realmente, sí, es es complicado. difícil. Mm. Pero bueno, María, ya que hemos solucionado el tema de la ciencia en España, aquí las dos mano a mano, creo que, Nos creo, falta la cerveza aquí mientras discutimos. creo que Típica ya conversación de bar. no nos ha quedado nada que solucionar en el tema de investigación, España, gestión, de todo. Pero me dicen que hay un par de preguntillas en el Discord, así un poco preguntas generales, que si quieres te las Sí, lanzo, claro. a ver qué opinas. Hay una pregunta de Moncortizas, si, bueno, pregunta si hemos hablado de los gemelos digitales, que no hemos hablado de gemelos digitales. Dice, ¿has desarrollado alguno? ¿Tienes previsto hacer algo en este tema con respecto a los sistemas inmunitarios? No sé si es algo que domines, que sepas del tema o que hayas evaluado o que está fuera de tu scope. No, es primera noticia sobre gemelos digitales. No. Ah, vale, vale. Yo sé muy poco, o sea, yo no sé Mm, qué es, pero lo que yo tengo entendido es recopilar los datos de todo lo que puedas de ti y como que ah, simularlo digitalmente ah, un poco para estudiar pues respuesta a fármacos o cosas así, digamos, ¿no? En ah, plan, tener como ujú, tu gemelo digital al que le puedas ah, testear ajá, cosas. Eh, ajá. pero es que yo tampoco sé mucho del tema, entonces no te puedo dar más. No, no lo he dado, pero yo creo que es un poco lo que te decía, lo que todo el mundo, a lo que aspiramos un poco todos, es como tener todo base de datos accesibles con el que puedas jugar un poco y testear, pero todavía queda mucho camino por recorrer en eso, pero sí que creo que, no lo he hecho personalmente, pero sí que creo que es un poco a lo que estamos yendo Sí, 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 sí. todos.
Yo creo que por ahí irá. Y hay otra pregunta de Volodia que dice, ¿habéis estudiado la AIJ? Yo no sé qué es la AIJ. Si sigue por aquí en el chat y nos quiere dar contexto de a qué se refiere con la AIJ, o sea, es un acrónimo, no sé si es una enfermedad, una condición, un modelo. Si está aquí en el chat y quiere darnos contexto un poquito más, pues a ver si podemos. ¿Tú sabes lo que es la AIJ? No, qué Es mala que respondedora creo que estoy. no, no, no. Creo que ha sido cuando estábamos hablando de diferentes tipos de enfermedades, Ujú. pero por ese acrónimo, yo como además algunos acrónimos me los sé en inglés, no en... Ya que cambia, sí, sí, sí. Es una movida. Mm, Pero bueno, si está por aquí y quiere darnos contexto, que lo escriba en el chat y ya está. ujú. Bueno, llevamos 2 horas de directo, o sea, hora y media larga charlando. No sé si ha quedado algún aspecto de tu doctorado o de que vayas a hacer de postdoc o cualquier otra cosa que quieras contarnos, que quieras charlar o te has quedado a gusto con todo lo que nos has contado. ¿Cómo te ves tú? Estoy a gusto, me puedo quedar, eso por supuesto, porque estoy aquí muy bien. Pero no sé, como tú lo sientas. Vale, vale. No, yo la verdad es que me ha interesado mucho, me ha decepcionado un poco de que no íbamos a ir tan a la inmunología como yo pensaba. No, al final Vale. hemos estado bastante, Hemos ¿eh? estado, hemos estado. Y me he enterado que eso ya, para mí, teniendo en cuenta modelos estadísticos que no me entero de nada, yo con haberme enterado de algo me quedo muy contenta, pero... pero si te parece, lo que podemos hacer es hacerte las últimas preguntas que le hago a todo el mundo que pasa por aquí, que son así como Ajá. preguntas más generales que ya no tienen, pueden tener que ver con la ciencia o no, esto ya es Ujú. más relajado, más de chill. Pues si quieres te hago la primera pregunta. Vale, dale. A ver, la primera pregunta es siempre igual para todos Ajá. y quiero que nos dejes una recomendación que puede ser, o sea, es abierta, es completamente abierta, no está restringida en categorías, sección o nada. Es una recomendación totalmente libre que Ajá. tú consideres que nos vaya a cambiar la vida. Puede ser un libro, una película, visitar un monumento en concreto, hacer algo, como yo que sé, hacer puenting, no sé, da igual, algo que tú consideres que nos va a cambiar la vida a todo el mundo, que no deja a nadie indiferente. Wow. Bueno, venga, sí, os voy a hacer uno que un poco porque justo vengo ahora de un viaje. Yo he hecho, me fui este mes de agosto, he estado de viaje. La primera mitad de mi viaje la hice con una amiga y la segunda mitad la hice yo sola. Y cada vez que decía a la gente que estaba de viaje sola, todo el mundo me miraba y me decía que es un bicho raro, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No te aburre? ¿No te tal? Y al final es muy guay porque cuando viajas solo, como que abres mucho tus sentidos. Tienes que estar muy atento porque al final todo depende un poco de tus decisiones. Sueles interactuar más con la gente porque la gente te ve como más predispuesto, se acerca a ti más. Entonces, algo que para mí cambia bastante tu perspectiva de las cosas es hacer un viaje solo. Es algo que recomiendo bastante. Es una experiencia diferente. Además, es un tiempo un poco en silencio contigo mismo, te da tiempo a conocerte en un entorno así menos hostil que estar en tu casa solo. Por Ujú. lo menos estás en un ambiente cambiante y no sé, y eres capaz de descubrir también un poco tu potencial. Yo pensaba que yo no sabía leer un mapa sola y sí que sé, o cosas así. Eh, Ujú. no sé, es divertido. Así que es algo que recomiendo que hagáis. Muy bien. Que perdáis el miedo a hacer algo solos. Sí. Y te atreverías incluso a darnos una idea de destino? No tiene por qué ser donde tú hayas ido o cualquier cosa.
No diría para principiantes porque, bueno, creo que te lo dije, estuve en China y ha sido muy complicado, o sea, no es para principiantes, es viaje amateur, ya es para expertos. Pero sobre todo, a ver, no sabría decirte, pero sí que recomendaría algo tipo con naturaleza, creo que es más guay. Eh, Algo como conectar un poco con eso, con el exterior, con ese silencio, con tal. Ujú. Incluso yo qué sé, hacer el Camino de Santiago o algo así, Justo te iba a solo es, decir, yo creo que ese sí. es el típico, es como un viaje muy típico, ¿no? De hacer, Mm, es uno de los que se hacen solos, ¿no? O porque justo lo acabas de mm, dejar con tu pareja o has sí, perdido sí, algún sí, algo familiar, es así. como muy Ujú. icónico, ¿no? De hacer el Camino de Santiago solo. Cosa que tanto la gente que conozco que lo ha hecho solo como con acompañado, por lo visto una experiencia increíble, yo no lo he hecho, Es entonces muy guay. no sabría, De pero... hecho, el mínimo, o sea, no tampoco me dejé mucho ahí el esfuerzo, pero es muy guay, es muy guay. Creo que en cada, eso, tanto si lo haces solo como acompañado, es una experiencia totalmente diferente. Yo la hice con mi pareja en ese momento y fue muy guay. O sea, fue como estar juntos en un momento de, pues no es fácil, es un momento en el que te tienes que llevar un poco al extremo tu cuerpo y ver cómo animas a la otra persona y otra persona te anima a ti y no sé, y eso en un entorno así como muy natural, muy disfrutando de los bichillos, de las frutas, de que te encuentras, está, es muy guay. A mí me gusta mucho. Luego la gente que te vas encontrando por el camino y haces tus amigos. Eh, mm. Pues ahí queda la recomendación. Si hay alguien que se quiera animar, pues que hacer el viaje solo y que luego nos lo cuente, que se anime y que luego nos cuente cómo ha sido la experiencia. Y la segunda pregunta que tengo, esta es una pregunta que deja la persona que haya pasado por el canal justo antes que tú, pero sin Ujú. saber a quién le hace la pregunta. Entonces es una pregunta Vale, así al de vale, este. vale. Y luego, obviamente, después de contestar a esta pregunta, te voy a pedir que tú me dejes una pregunta Vaya. para el próximo. Entonces, esta pregunta la verdad que es bastante random porque, claro, porque a saber qué es. Y en concreto, además, la tuya es difícil. Ah, Porque el investigador oh, que estuvo antes fue increíble, era un crack y lanzó alto, lanzó alto con esta pregunta. me ha hecho miedo ahora. Dice, ¿cómo crees que lo que tú estás haciendo, ya haya sido el doctorado o ya haya sido lo que vayas a hacer en el postdoc, va a Ujú. cambiar el mundo? Lo que tú haces, ¿cómo consideras, qué potencial tienes de cambiar el mundo con lo que tú estás haciendo? Y si no estás segura, ¿cómo te gustaría que cambiara el mundo? Am, a ver, vamos a ser honestos. No creo que yo. O sea, creo que hoy en día es muy difícil que una sola persona cambie el mundo. Probablemente, bueno, determinados genios que brillan, no soy de ese tipo, entonces creo que queda totalmente descartado que mi investigación vaya a ser lo suficientemente revolucionaria como para yo sola cambiarlo. Entonces, bajándonos un poco del pedestal, yo creo que por ejemplo, creo que una manera en la que yo podría cambiar el mundo, en cierto modo, es quizás lo que hemos dicho antes de aprender un poco a divulgar o intentar exponer lo que yo hago, que llegue a inspirar a otras personas, un poco en efecto cascada o que inspiren para empezar en la ciencia o si ya están en la ciencia para incorporar lo que yo he desarrollado a sus propias investigaciones, un poco más a nivel eso, local. Y luego, más ya aspirando como muy alto, pues lo que he dicho antes, ojalá y el proyecto en el que ahora me voy a incorporar, pues acabe con una vacuna real, sería súper guay, con una vacuna actualizada y obviamente no, esa vacuna no deriva de mi propia investigación, pero yo estuve ahí, puse un poquito un granito de arena
Entonces eso sería algo como muy tangible que podría ver y que sería bastante grande. Desde luego, y yo creo que es una muy buena reflexión, sobre todo Mm, con el cuando se habla de los premios Nobel, ¿no? Es como el premio Nobel, es como mm, es que de verdad hoy en día es todo tan colaborativo, es todo tan dependiente de otras exacto. cosas que es muy raro que tú solo en tu laboratorio durante 20 años investigando sin colaborar con Exacto. nadie llegues a X, Ujú, porque no das abasto. La cantidad de mm, conocimiento que hay hoy en día ujú, no das abasto. Sí que es verdad que antes ujú. cada pequeño Y es todo avance tan específico, claro. es, Había como sí, había más cosas por explorar. eso es. Y Ujú, descubrías una ujú. célula que está involucrada en 37 enfermedades y ahora es como... Claro. Ahora hay 37 células involucradas en una enfermedad. Es como, bueno, Ujú, pues una ujú, más. ujú. Entonces sí, creo que es una buena reflexión. Vale, pues muy bien, pues ahí queda respondida esta pregunta para el invitado el anterior Just Sciencing Ujú. que lanzó la pregunta. Y ahora te puedes vengar, pero a futuro y con otra persona diferente. Que es como la venganza Am, más extraña del mundo, pero bueno. ¿Tiene que ser relacionada No, con investigación o puede ser con lo que lo que yo tú quiera? quieras. Am, Además, no sé quién es. Tampoco te lo diría. Porque la idea es que sea vale, secreto, pero no sé quién es el próximo invitado a Just Sciencing. O sea, ni siquiera sé vale. tengo varias personas, pero no tengo fecha fijada, creo. Así que es totalmente incógnito. Bueno, venga, me voy a vengar. O sea, voy a fomentar una crisis existencial en la siguiente persona. Voy a preguntarle qué cosas, o sea, qué es la cosa ahora en el punto de su carrera en el que está, Ujú. qué sería lo que cambiaría de lo que ha hecho anteriormente. Uh, hostia, ¿eh? Remordimientos. En este punto de tu carrera, ¿qué cambiarías del pasado, no? Sí. Vale. Hostia, aquí veo potenciales remordimientos de haber entrado, haber ido a esta línea, haber ido a este laboratorio, no haberme ido de Eh, Erasmus o no. Pf, exacto. hostia, Sí. hostia puta. Hostia, esa es complicada, esa pregunta es complicada. Pues queda apuntada la pregunta de la venganza. Me gusta Estaré porque, atenta. claro, yo voy a ir diciendo, o sea, mandándoos las respuestas de los que hacéis las preguntas, Ujú. os voy a ir mandando las respuestas y me gusta mucho el concepto de vengarte preventivamente a alguien que no sabes quién es Pobre por la víctima que pregunta no de tiene la... culpa de nada. Claro, esto Exacto. va a ser una bola de nieve al final, no sé, va a ser una pregunta de ¿matarías a tu padre si no sé? La última pregunta de la temporada. ¿Matarías a tu padre con tal de tener el Nobel? Es como, vale. No, sí, eso no es mala. Oye, María, pues muchísimas gracias. Me lo he pasado súper bien. Yo también. He aprendido un montón, me alegro. He aprendido un montón. Muchísimas gracias por echar aquí más de 2 horas con nosotros. Espero Un placer. que hayas estado Súper muy a rápido. gusto. Y bueno, y muchísima suerte y mucho ánimo en la mudanza, el nuevo Gracias, lo puesto. necesito. Lo necesito. Oye, pero al menos has tenido una buena temporada de vacaciones Sí, sí, he para cogido recoger fuerza, fuerza. no puedo quejarme, no voy a quejarme. Reminiscencias de esos veranos del cole de 3 meses, casi. Pues muy bien, di que sí, aprovechalo y nada, muchísimo ánimo, muchísima suerte en tu Gracias, próxima etapa. gracias. Para la gente que está en el chat, Memento, los moderadores, van a dejar los links que nos has pasado en el Discord por Ujú, si alguien quiere revisionar algo, por si quiere contactarte incluso, te dejaremos también tu Twitter, ujú. o por si alguien le ha interesado y quiere saber un poquito más sobre el tema, que te pueda encontrar o que pueda encontrar el grupo. Y nada, y nosotras estamos en contacto para cuando quieras volver Ujú. por aquí. Un placer y disfruta mucho de tus vacaciones. Lo haré, lo haré. Un besazo, María. Nos vemos. Un beso, Chao, adiós. chao.